Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Estamos hablando con Teo González. Teo, ¿cómo está? Buenos días. Hola Jason, un abrazo gigante, llenísimos de trabajo pero felices. Se unen eliminatorias, se une también el remate del fútbol colombiano, cuadrangulares de la A, la definición también de la B. Así que lleno de trabajo, pero bueno, vivimos por eso, para el deporte y por el deporte. Bueno, primero gracias por aceptar la invitación, Teo. Pues para los que no lo conocen de pronto o lo han escuchado, él es periodista deportivo. Él es de ESPN, actualmente trabaja pues en ESPN. Y Teo, antes que nada, pues como para que lo conozcamos un poco más, cuéntenos su experiencia, cuándo comenzó, dónde comenzó y cómo ha sido su carrera. Bueno, yo soy Rolo, bogotano, nací en el 93. Toda mi vida he estado aquí en la capital. Empecé estudiando comunicación social en el 2010 en la Universidad Javeriana. Luego de estar algunos semestres en comunicación, empiezo doble programa con historia. Así que tengo dos carreras, comunicación social con énfasis en periodismo y también soy historiador. Actualmente estoy haciendo maestría en historia. Siempre lo he enfocado por el lado del deporte, combinando la historia y el deporte para tener digamos, no voy a decir trabajo interdisciplinar, pero sí poder dar explicación a muchas cosas que no se entienden del deporte. Actualmente el deporte, el fútbol, bueno, la mayoría de deportes son un negocio, están vinculados con la sociedad, así que me gusta como darle una explicación y entender el porqué de las cosas. En este caso el deporte y la historia muchas veces brinda las herramientas o por lo menos brinda el contexto necesario. Eso es verdad, porque el tema es que usualmente uno cree que el deporte es simplemente los hombres dentro del campo, los 11 equipos, perdón, los 11 jugadores y ya. Pero siempre, como se dice, en este caso la historia, hay datos que corroboran cosas, no solo historia, tanto el deporte, sino donde se juega, que no sé, ese estadio fue construido para una pista de NASCAR y terminó siendo de fútbol. Este equipo terminó, ahorita está en primera división, pero inició siendo una empresa familiar. Entonces yo creo que esa parte de historia está muy interesante. Y bueno, ¿y qué ha aprendido como esta parte de historia? ¿Qué ha podido aprender vinculando la historia con el deporte? Lo que dice Jason, no solamente es el lado deportivo, dos jugadores enfrentándose o 11 contra 11 o 5 contra 5, sino hay un contexto social, un contexto político, un contexto económico que está detrás de cada evento, detrás de cada partido. También influye la geografía, bueno, influyen muchísimas cosas. He aprendido que tenemos que darle un ángulo y una visión también al deporte. No voy a decir diferente porque siempre están ahí, pero sí que complemente el análisis meramente deportivo, meramente de rendimiento. Eso se tiene que complementar. Lo he intentado hacer a lo largo de mi carrera. Quiero complementar la respuesta anterior. Yo arranqué como periodista practicante en el diario El Espectador. Ahí estuve los 6 meses de práctica y me quedé casi un año más. Hasta octubre del 2015 entré a mitad de 2014, justo para el Mundial de Brasil. Y luego de mi práctica fueron meses de mucha experiencia. Tuve la oportunidad de cubrir a la Selección Colombia y la Copa América de Chile. Fue una experiencia enriquecedora y pude hacer lo que te digo, digamos, en el Estadio Nacional donde se jugó la final y la selección chilena jugó la mayoría de partidos, poder contar un poco lo que sucedió durante la dictadura de Pinochet y luego del golpe que le dan a Salvador Allende. El estadio se utiliza como centro de detención, es decir, que donde se jugaba fútbol y el evento que fui a cubrir, pues había sido un centro de detención, era poderle brindar a los lectores en ese momento del espectador, contarles un poco de la historia, la Tribuna de la Dignidad que está en el Estadio Nacional de Santiago, las protestas sociales que se daban un poco en la capital chilena mientras se realizaba el evento, contar un poco de los equipos sobre todo de Santiago, la mayoría que habían sido fundados por, digamos, colonias en Santiago, Palestino, Unión Española, Audax Italiano, poder contar un poco de esas historias, además de informar sobre lo que pasaba con la selección y los diferentes partidos, ¿no? No es olvidar una cosa y enfocarse solo en la otra, sino irlo pues combinando, entregarle diversidad de lecturas en ese momento a los suscriptores y a los lectores del espectador. De ahí paso a Señal Colombia Deportes. Mira, Jason, que me llaman precisamente por eso. Me llaman a Señal Colombia porque les gustó mucho los textos que había hecho en El Espectador, sobre todo de temas que van relacionados con nuestras diferentes etnias, culturas, lenguas. Me acuerdo mucho que les gustó en Señal Colombia uno que dice sobre la selección Colombia indígena que dirigía el Pibe Valderrama y que ahí jugaba Luis Díaz.
no era todavía futbolista profesional, sino Luis Díaz estaba como parte de la selección Colombia indígena, llegó pues como un perteneciente a una de las etnias de La Guajira, Guayú, y eso fue muy interesante. De ahí doy el salto ya a Canal Capital, paso de prensa, porque en Señal Colombia no estuvo en televisión, sino en la página web, redactando textos. También cubrimos juegos nacionales y paranacionales. Y de ahí doy el salto a Canal Capital para trabajar ya en la parte de televisión. Y eso me abre las puertas a lo que, gracias a Dios y a la vida y a mi carrera, pues hoy he podido tener, que es ESPN y antes Fox Sports. Así que es muy importante ir mirando diferentes ángulos, ir contándole a la gente el cuento de manera diferente. Es que eso es lo interesante porque yo siempre he dicho que el fútbol, o bueno, el deporte en general, permite, o sea, es tan chévere porque conecta muchas cosas, conecta economía, conecta, en este caso, historia, conecta cultura, tradición. Entonces es como, por ejemplo, claro, enunció muchas cosas, o sea, digamos, uno ve el Mundial de Argentina 78, creo que fue con el dictador. O sea, cualquiera pensaría que Argentina ese Mundial lo ganó simplemente porque sí. Pues recordemos que había un dictador en ese entonces, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, o también la Videla, historia. ¿Señor? Videla Ese, y la exacto. Entonces Junta. cualquiera dice, no, Argentina lo ganó porque sí. O uno de los mundiales que ganó Italia, que precisamente fue porque los amenazaron. O ustedes ganan el mundial o los matamos. Entonces es como la historia, ok, y la gente se interesa y empieza a conocer un poco más de fútbol. Entonces es interesante, la verdad me gusta mucho la parte de historia, no tengo mucho conocimiento, pero es chévere ver que alguien como usted se interesa y que sobre todo ha aprendido en cada medio, ha aprendido alguna cosa. Absolutamente. En el espectador aprendes a, pues pules o aprendes a escribir de una u otra manera. También hay un interés por lo que veníamos hablando, por el tema social, por las historias de las comunidades indígenas. En Canal Capital aprendes a cubrir el fútbol y aprendes a cubrir los deportes de localidad y aprender a hacer reportería. Tenías que ir a Ciudad Bolívar, tenías que ir a San Cristóbal, tenías que ir a Suba, tenías que ir a Usaquén. Asimismo, también cubrir a los equipos profesionales, pero era combinar todos los deportes también. El periodista deportivo no solamente debe enfocarse en el fútbol, y eso es uno, no sé si la palabra sea problemas, pero es una de las cuestiones que deben quedar sobre la mesa hoy en día. Los estudiantes de comunicación social que quieren irse por el lado del periodismo deportivo, ¿quieren ser periodistas deportivos o periodistas de fútbol? Es una pregunta. Y eso se debe dejar claro. No estoy diciendo que sea malo ser periodista solamente de fútbol, pero hay que aclararlo. Quiero ser periodista de fútbol, periodista deportivo enfocado solamente en el fútbol. Pero muchas veces le preguntas a muchos jóvenes o a muchas personas que se han ido por este campo y te dicen, yo quiero ser periodista deportivo y vamos a hablar de ciclismo, de otras disciplinas, y te dicen, no, no tengo ni idea. Ah, bueno, entonces te has ido por el lado del fútbol. Repito, es válido y creo que es lo más común, pero eso hay que aclararlo. Igual, Jason, también creo que es muy difícil especializarse en todos los deportes, aprender de todos, pero sí tener muy buenas nociones, entender en qué consiste el ciclo olímpico, cuál es la diferencia entre las Olimpiadas y unos Juegos Olímpicos, tener nociones en la gimnasia, de los aparatos, de cómo se llega a la puntuación, cómo se llega a las medallas, en el judo, sobre qué superficie se desarrolla, qué significa, sí, cómo se puntúa. Es empezar a tener nociones, las diferentes modalidades del ciclismo de pista, las diferentes pruebas que hay en el ciclismo de ruta, cuál es el tiro con arco que va a los World Games, a los Juegos Mundiales, y cuál es el tiro con arco que va a los Juegos Olímpicos. Son nociones que hay que fortalecer, que hay que hacer la diferenciación, y este recorrido me ha permitido hacerlo. Te diría, me gusta el fútbol, también el ciclismo, puedo entender las grandes pruebas, cómo se maneja el calendario de la UCI, la puntuación, las diferentes categorías. Podríamos hablar también del tenis, pero siento que eso hace falta hoy en día. No sé si me desvié de la pregunta, llegamos a esto, pero bueno, creo que la conversación nos va llevando por este lado que es muy importante hoy en día. En las facultades se debe fortalecer mucho más eso, en el interés. También el periodismo deportivo es en parte para personas autodidactas, ver, aprender, investigar. Hoy con internet voy a sonar como un abuelo. Yo tengo 31 años, pero esta frase me la decía mi abuelo. Hoy con internet es posible mirar la mayoría de reglamentos, la mayoría de pruebas, buscar calendarios. Así que está en las manos de cada uno aprovechar una herramienta como internet. Es que, o sea, perfectamente concuerdo con usted porque, exacto, uno se gradúa o se matricula, se gradúa es
de periodista deportivo, o bueno, periodista de tal área, listo. Ahora, que uno se enfoque en la subgeneración, no sé si se diga así, de fútbol, baloncesto, listo, está claro. Pero lo que usted dice es verdad. Uno usualmente dice, sí, yo quiero ser de fútbol y eso. Yo también tengo cierto conocimiento en este caso de la NBA, si a uno le interesa un poco otros deportes, porque sí, digamos, yo aprendí cómo funciona el tenis, las reglas no lo sabía, jugando un videojuego. O sea, ni siquiera fue viendo un partido o algo así. Entonces, ok, ya, O en la la pelota tiene práctica. que quedar acá. Exacto. Entonces, uno dice, oiga, sí, de verdad, eso, uno es periodista deportivo, uno es periodista de fútbol. O sea, ya eso ya se puede especializar y demás. Y es el tema de que, por ejemplo, ahorita es que ahorita todo el mundo, los que estudian periodismo y quieren ser periodistas deportivos o de fútbol, lo quieren hacer simplemente porque piensan que es sentarse allá en la mesa redonda de ESPN, de los blogs deportivos y demás, pero pues hay un trabajo detrás, tienes que tener un conocimiento, una especialización, ya sea fútbol colombiano, fútbol peruano, europeo, alguna cosa. Pero todo el mundo, ay, yo sí quiero ser periodista deportivo porque quiero estar allá en ESPN hablando del tema del día. Absolutamente. E incluso si somos más incisivos, nosotros no somos periodistas deportivos, nosotros somos periodistas a secas y tenemos que tener una muy buena formación, unas muy buenas bases. Ya una cosa es si te vas por el lado deportivo, económico, político, generales, bueno, son diferentes fuentes, pero nosotros somos periodistas. Así como decía que uno tiene que tener unas bases para el periodismo deportivo en general, también hay que tener unas bases que no se pueden olvidar para el periodismo en general. No olvidar las 5 Ws, no olvidar una buena redacción, no olvidar la ética o la deontología. Nosotros somos periodistas de base. Yo no me gradué como periodista deportivo, yo me gradué como periodista. Y no se nos pueden olvidar y desde ahí vienen unas bases sólidas y ya después viene esa especialización, que también estamos haciendo algunas acotaciones sobre el periodismo deportivo. Es cierto que una cosa es ser periodista de fútbol específicamente o especializado completamente en fútbol y ya otro en otros deportes o disciplinas, pero no podemos olvidar que nosotros somos periodistas y eso se olvida muchas veces. El periodismo no puede estar coartado por intereses, no puede estar coartado por tu camiseta en el caso del fútbol. La objetividad no creo que exista al 100%, todos tenemos un punto de vista. Lo importante es saber cómo se hace ese trabajo de quitarte la camiseta, de intentar brindarle la opinión o la información más acertada al televidente, al oyente, al lector. Eso es lo más importante. Efectivamente, o sea, concuerdo con todo lo que he dicho porque voy a comenzar desde lo último que dijo, y es que eh, si uno nunca termina de ser objetivo, digamos en mi caso, yo sigo mucho a un basquetbolista llamado Stephen Curry, y siempre que dicen, no, el mejor jugador de la historia y demás, uno simplemente se deja llevar como por la emoción de ese basquetbolista, uno se deja como llevar por esa emoción de que le gustó y demás, entonces no siempre se necesariamente tiene que ser objetivo. Uno trata de ser lo objetivo posible, digamos, si yo soy hincha de Santa Fe, trato de ser lo más objetivo posible cuando se discute quién va a ganar el torneo. No lo quiero decir como aficionado, sino como periodista, viendo lo que ha ocurrido este semestre, cómo van los otros equipos, entonces uno termina como analizando eso. Y lo que dice también lo otro es verdad, es decir, uno ve a los de Caracol, por ejemplo, y uno dice, ay, sí, tan chévere solo hablar de fútbol. O sea, uno está ahí es porque habla de fútbol. No, ellos se graduaron y pueden hacer una noticia fácilmente de economía en un momentico, pero también saben de reportaje, pueden hacer una noticia digital, pueden hacer una noticia o un reportaje o un ensayo, no sé lo que se quiera, pero porque ellos sí estudiaron, o sea, si fuera trabajar en un canal deportivo solamente porque se sabe de fútbol y demás, ¿cuánta gente no estaría? El vecino de la esquina, el taxista, el que maneja el Transmilenio, cualquiera. Entonces es como esa parte de recordar que es periodista y que está abierto a hacer periodismo de política, periodismo de economía. Jason, pero mira que hoy en día la mayoría solo saben de fútbol, o esa es mi percepción, puede que esté equivocado, puede que sea una percepción errada, pero la mayoría siento que solo saben de fútbol, o muchos de los que llegan e incluso muchos de los que están. Es un tema para que podamos, yo digo que estos espacios como este podcast tienen que ser para eso, para que las personas que nos escuchen reflexionen y para que reflexionemos sobre qué se debe cambiar, cómo se debe cambiar, cómo puede mejorar este asunto.
Y ese puede ser un punto de reflexión. Si ya hay bastantes personas en el medio, periodistas o profesionales de otras áreas que llegan al periodismo y solamente hablan de fútbol, bueno, entonces para la persona, para el que nos, él o la que nos esté escuchando y diga y esté pensando en estudiar periodismo, que sueñe con ser periodista deportivo, bueno, también hay otros campos para hacer, para complementar. Yo hablo de fútbol principalmente, no voy a decir que no, pero también lo intento complementar, intento ser un poco más integral, integral no en la parte humana, lo busco también, sino integral en la parte de cubrimiento deportivo. Entonces eso lo tienen que pensar, reflexionar, o también es válido llegar y decir, no, yo solamente quiero fútbol. Y ahí es donde entra la primera parte de este podcast. ¿Cómo puedo brindar una visión diferente sobre el fútbol si es en lo que me quiero especializar, solamente fútbol? Exacto, es que yo conocí a Teo en un diplomado de periodismo deportivo y ahí nos enseñaron no solo de fútbol, de tenis, de ciclismo, de Fórmula 1, precisamente están los Juegos Olímpicos. Entonces decían muchas veces, sí, lamentablemente casi todo el mundo quiere ser periodista deportivo especializado en fútbol porque es el deporte rey, porque es el que más, digamos, más televisión tiene, más señal tiene, más cada detalle es simplemente fútbol. A escasos metros el ciclismo. Y eso porque es un deporte que nos da más alegrías y aún así está por debajo del fútbol. Entonces es un ciclo vicioso porque dice, si mostrara un poco más el voleibol, el baloncesto, habrían más periodistas de esos deportes. Pero el tema es que o nosotros los periodistas no nos interesa porque no me va a dar plata. ¿De qué voy a vivir si el fútbol si hablo de Millonarios y eso me va a dar más plata que hablar del equipo de Piratas de Bogotá? Entonces uno explica, también depende obviamente de los periodistas que han venido, de nosotros también, pero también de la gente que ayude a visualizar. Visualizan un accidente, visualizan lo que pasó en el estadio, porque no visualizan el que no sé, un equipo de acá de Colombia fue a Perú, un equipo de baloncesto y logró ser campeón de algún torneo sub-17 para impulsar un poco el deporte, pero lamentablemente es porque no tienen, esos deportes no tienen mucha visibilidad. Absolutamente, absolutamente. También esa sería una de las buenas consecuencias o de lo que se podría lograr si empezamos a ampliar la cobertura en otros deportes en Colombia. Entiendo que no tengan la misma visibilidad, que no tengan el mismo apoyo, pero está en nosotros también poderle dar esa cobertura. Igual falta camino para recorrer en la liga de béisbol, en la liga de baloncesto. No hay una liga profesional de voleibol todavía en Colombia, pero desde el periodismo debemos mirar esto. ¿Por qué no hay una liga de voleibol? Estamos a años luz de tener una. ¿Por qué no ha podido consolidarse la liga de baloncesto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se manejan los recursos? Poder empezar a mirar ese tipo de cosas, obviamente, sin desprenderte del fútbol, que es lo que va a dar de comer. No creo que vayas a poder comer o vayas a poder solidificarte solamente con cubrir baloncesto. Puede que se dé un caso, puede que se den algunos casos, pero sabemos que no es así. Sabemos que la mayoría de medios van a contratar por otro tipo de deportes como fútbol o como baloncesto, pero sí darle una mirada a otros deportes. No sé, ahorita también podría ser el automovilismo. Hay varios casos de compañeros que se especializan o de colegas que se especializan en periodismo deportivo, pero se van por el lado del automovilismo y les ha ido bien. Si uno tiene un sueño, también buscar por dónde irse y lograrlo. También un deporte en donde uno tenga conocimiento, en donde uno tenga pasión, lo que tú decías, a mí me gusta ser jugador, pero entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer que esa pasión me lleve a hacer cosas muy interesantes, me lleve a contar un lado, no sé, tú ponías el ejemplo de Stephen Curry, entonces voy a contar a alguien, si era Stephen Curry, ¿cierto? Sí, 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 Entonces sí. voy a contar algo que no se sepa de él y voy a aplicar ese modelo que hice con Curry en otros jugadores. Voy a contar la NBA de una manera que las personas lo entiendan en Colombia o en el medio en donde yo esté. ¿Qué mirada se le puede dar a la NBA? Hagamos un comparativo de la NBA y a cuántos años, millones de años luz está la liga colombiana, la que yo digo semiprofesional de la NBA o de otras ligas más fuertes en el continente como la mexicana, incluso la venezolana, la uruguaya, la argentina. Exacto, es que es ese tema de poder impulsar. Lamentablemente, hay muchas personas que dicen, no, es que no tendré visibilidad, es que no me apoyan. O sea, ahorita tenemos las redes sociales y los medios de comunicación. O sea, hay mucha gente que, pongo el ejemplo de la Kings League. O sea, ellos impulsaron todo eso gracias a las redes sociales. Lo pusieron en redes, consiguieron
a esa clave que es los influencers, ellos que manejan redes sociales y todo eso. Si hubieran contratado a personas del común, a alguien, un empresario, dudo mucho que hayan tenido el éxito, pero que cogieron las redes sociales. Entonces, lo que tú dices, coger en este caso el baloncesto, mostrarle por qué no funciona, qué pasa detrás, si hay algún acto de corrupción, será que sí, será que no. Obviamente está como el tema de que el periodista, obviamente si se mete mucho, lo empiezan a amenazar, pero son como mis encajes del oficio. Entonces es como tratar de usar las herramientas que hay ahorita. Bien lo dijiste que antes que alguien dice, ahorita se pueden ver todos los partidos, entonces ¿por qué no se pueden usar las redes sociales para impulsar esos deportes? Y que son deportes que de alguna manera nos pueden dar alegrías. El equipo de voleibol femenino estuvo cerca de ganar le ganó a Brasil y creo que estuvo cerca de la final Con o Antonio perdió la Rizzola final. que se fue para Perú ahora, el entrenador Exacto. brasileño. Entonces, Entonces es eso como que ven acá que no hay apoyo, pero la gente los ve y dice, ay, no hay apoyo, pero se quedan ahí sentados sin, o sea, cojan cualquier celular, pónganlo en sus historias y algún periodista lo va a ver, porque pues esa es la gracia del periodista. El periodista también no solo se fija en lo grande, hay periodistas que sin darse cuenta, sin que uno se dé cuenta, están estudiando las pequeñas entre líneas y encuentran historias pequeñas que después salen a la luz. Entonces también la gente tiene que colaborar, entre comillas, para que los deportes, para que sea un poco más de cultura deportiva en Colombia. sí, no tenemos la cultura deportiva, no tenemos la cultura futbolera y creo que ahí podríamos ir contribuyendo, poner un ladrillito o poner un ladrillo en crear esa verdadera cultura deportiva en Colombia, en crear una verdadera cultura futbolera en Colombia, con historia, con historias, no solamente historias, sino historias con lo que hemos venido hablando a lo largo de este podcast, ¿no? Es poner ladrillo para crear esa cultura, dar una visión diferente, poder contribuir, aportar y poder ser un respiro, poder ser un grito, poder ser una voz diferente en medio de una época de clickbait, en medio de una época de redes sociales, en medio de una época de consumo sintético de información, de consumo masivo pero rápido, que quede algo, que le quede algo a la persona a la que estamos llegando. No estoy diciendo que todo el tiempo, ¿no? Que vayamos a hacer una nota del partido, no, también hay que cubrir cómo quedó el partido, cuáles son las novedades, eso también es parte de la información que se puede brindar, pero vayamos de vez en cuando un poquito más allá, o si podemos un poco más constante de brindar cosas diferentes en la creación de esa cultura deportiva. Exacto. Dijiste que ser la voz, y recordemos que el periodista se supone que tiene que ser la voz de aquellos que no son escuchados. En algún momento, al investigar alguna historia y demás, y que has tocado alguna fibra importante de alguien que es importante, que de pronto le tocó la fibra, ha recibido algún tipo, así como, no digo amenaza como tal, pero sí como una advertencia que no se metan en esto porque puede surgir, o sea, como esos tipos de amenazas que vienen consigo con el periodismo. Sí, me ha pasado varias veces en el ejercicio del periodismo. Me pasó con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con Yesurún, no una amenaza, pero sí incomodar al poder. Lo que hablábamos, si uno empieza a estudiar la parte económica, social, política, de contexto que hay alrededor del fútbol colombiano, se va a dar cuenta que hay mucha podredumbre en quienes manejan el fútbol colombiano. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha dado nexos con el narcotráfico, porque hay corrupción, porque hay manejos a dedo, porque no se cambian o no hay autocrítica, muchas veces en aspectos como el arbitraje, en aspectos como el formato del torneo. Y alguna vez le dije a Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, le dije que porque se atornillaban el poder, porque eran tipos que se atornillaban en el poder, obviamente con respeto, así como estamos manteniendo la charla ahora, pero el periodismo es para contrapreguntar. Le di mis argumentos, en ese momento había sido sancionado, hay que decir, no fue ni condenado, no, fue sancionado por una de las superintendencias por la reventa de boletería. Dentro de la Federación Colombiana de Fútbol se dio un cartel de reventa de boletería camino al Mundial de Rusia y fue sancionada por una de las superintendencias. Hay dos. Entonces hay que ser claros, nunca fue condenado ni fue nada penal, sino fue una sanción. Entonces, a partir de esa sanción, pues le contrapregunté, le dije, y eso incomodó un poco en la Federación de Fútbol, luego algunos comentarios en mi oficina, en el canal, en ESPN, de por qué yo hacía ese tipo de preguntas. Considero que el periodismo es para eso, para incomodar al poder, para contrapreguntar cosas que no están bien. También saqué información, esta sí no fue contrapreguntar ni cuestionar, sino fue una información, saqué a mediados de 2023
una información en la que había una posible, no, en la que llegó una oferta para Independiente Santa Fe, se incomodó el presidente del club, el señor Eduardo Méndez, hoy presidente del club bogotano, se incomodó y me sacó un comunicado a mi nombre desmintiéndome. Yo tenía obviamente las pruebas, ahí hablábamos, cuando al comienzo hablaba de la ética o de la deontología periodística, va relacionado con eso. Si yo tengo fuentes, si yo he contrastado la información, puedo salir con esta información y también es un poco para dar una versión diferente a la oficial. Obviamente el oficial tiene que ser una de las fuentes, pero no siempre las fuentes oficiales, y perdón la redundancia, te van a decir la verdad, porque también hay intereses, así como los puedo tener yo o los puede tener la empresa. Lo importante del ejercicio periodístico es contrastar y ahí fue otra vez en la que me sacaron un comunicado con mi nombre. Al final terminé beneficiado yo, mayor impulso en redes, mayor posicionamiento de nombre, credibilidad porque la información era cierta. Así que han sido dos casos que me han, que han sucedido a lo largo de estos años en la carrera, que no son muchos, pero sí que los he vivido con bastante adrenalina. Es que es curioso porque esos son los temas que le gusta a la gente. Ahorita sabemos que hay mucha gente, no solamente los periodistas, sino los seguidores, que hay mucha corrupción detrás en el fútbol, sobre todo en Colombia, pero en el fútbol colombiano. Y claro, a la gente le gusta, ah, ok, se amenazaron fue por algo. O sea, bueno, amenaza no, si se manifestaron fue por algo. Si no les hubiera tocado, si no se hubieran sentido, no dejan seguir. Pero si usted tocó alguna parte, es por eso. Y la gente dice, uy, este puede ser bueno, este nos puede dar más información. Porque, digamos, en este caso, Pipe Sierra es tan conocido y ha cogido mucha fuerza, porque él ha empezado a dar información antes de que los equipos lo oficialicen y demás, y él tiene sus La fuentes. chiva periodística, Exacto. Y versionada en redes sociales. efectivamente, y Fabrizio Romano también, o sea, él lleva su buen tiempo, tiene muchas fuentes, habla con futbolistas, y eso les ha generado contratos pues, con algunas Y aplicaciones y está, demás. está bien, o sea, está bien que logren tener ese tipo de información, pero ahora, esto no se puede convertir en el modelo de periodista. Yo quiero ser un periodista solamente que tira chivas. Eso es una parte importante, que los periodistas que tú mencionas hayan logrado posicionarse, está bien, y es un ángulo o es una manera de entregar chivas, pero eso no puede ser el modelo del periodismo deportivo hoy en día. Que yo salga de una facultad o que yo llegue a una facultad diciendo es que quiero ser periodista deportivo y quiero ser periodista deportivo para tirar chivas. Hombre, claro que va a ser importante, es necesario, te va a posicionar como periodista, pero ese no puede ser el modelo de periodismo deportivo, o por lo menos bajo la visión de Teo González. Bajo mi visión, que tiene que ser un ángulo, yo sacaba Chivas de Santa Fe, cuando podía sacaba Chivas de otros equipos, sobre todo del equipo capitalino que cubrí durante 4 o 5 años, y eso me ayudó a posicionarme, pero intentaba que ese fuera una de las, no sé cómo Habilidades, decirlo, sí, habilidades. exactamente, que fuera uno de las diferentes, de que estuviera dentro del paquete. Brindo información de jugadores, brindo historias, brindo crónicas, brindo opinión. Tiene que ser o sea, tiene que tener varios Multifacético. multifacéticos si se quiere. Hay que diversificar, no solamente enfocarse en uno y que eso se convierta en el modelo. Efectivamente, porque digamos, Pipe Sierra en este caso cita muchas chivas y demás, pues él también comenta partidos, también sabe comentar partidos, analiza muy bien los partidos. Entonces, efectivamente, en ese sentido de solamente quiero tener mis puentes que Santa Fe, va a llegar este jugador y ya. A veces hay que diversificar o si haces diferentes maneras o si no, te vas a quedar ahí. Si solo te enfocas en una cosa de, no sé, yo solo quiero entregar chivas, pero también de pronto otro llega y dice, no, yo solo quiero enfocarme en el periodismo deportivo, pero en este caso enfocarme en la parte administrativa, explicar las reglas y demás, eso está bien, pero pues en algún momento va a llegar algo y alguien va a llegar alguien mejor que tú o hace lo mismo, y ahí cómo te vas a diferenciar. Entonces eso depende de no solo enfocarse en una cosa, sino, como tú dices, diversificar. Entonces ahorita la gente se confunde en que Twitter es el medio periodístico. Entonces yo veo la noticia ahí en Twitter, ya está hecha. Y de hecho Fabrizio Romano dijo, o sea, yo porque diga que ya casi está hecho, no significa que se vaya a hacer. O sea, yo simplemente comento lo que dicen mis fuentes, pero no es una noticia. Entonces yo cuando veo una noticia digo, hasta que el equipo no la publique, hasta que el equipo después de la revisión médica, de la firma de contratos, de la inscripción a la página de cada liga, no la oficializo. Entonces, pero los periodistas, ay, ya Fabrizio Romano o Pipe Sierra lo dijo, entonces ya es una noticia. Ellos simplemente están comentando. Fabrizio dijo, yo simplemente lo pongo, yo no tengo interferencia en las negociaciones. Entonces simplemente es como ver que el periodismo es algo hecho. Y si el equipo ya lo publicó es porque es un hecho, pero no porque un periodista lo anunció y ya. Sí, no, no, absolutamente. Eso tiene que ser así. Saber que Twitter
Ahora X y las demás redes sociales pueden ser plataformas también para transmitir la noticia, para como una plataforma para dar a conocer tu trabajo es muy importante. También para construir tu marca como periodista es importante, pero no es todo en el periodismo. También hay vida detrás de Twitter, también hay vida detrás de X. Uno es un periodista que utiliza esa plataforma para eso, para dar a conocer los trabajos que ha hecho, para entregar una opinión, algún comentario alguna vez personal, es muy importante, pero el periodismo va mucho más allá de las redes sociales. Ojo, se pueden utilizar las redes sociales dentro de ese trabajo, ¿no? Me pongo el ejemplo de Tatiana Gordillo de Caracol, que ella dicen que la chica, la bici periodista, y ella usa mucho de las redes sociales para poner algunas cosas, algunos datos, y uno se da cuenta de que detrás de ese video está una búsqueda de información en Twitter para algún dato, está en Instagram para buscar alguna imagen, para poner, o sea, uno como periodista se puede utilizar, sí, se puede usar las redes sociales para hacer periodismo, y ahorita es el periodismo digital, el ya conocido, pero uno puede utilizar Twitter para buscar algún dato. Si es un partido, bueno, este jugador llegó a los 30 goles, listo. Usar Instagram porque de pronto te falta un dato, pero no significa que sí o sí toca basarse en una red social. Ahorita hemos visto, por ejemplo, lo que es Twitter, no ahorita, o X, ya no es una red social tan confiable. Ya hay dos equipos en Alemania que se están retirando de X, que es el El San Werder Pauli Bremen B, y el Werder Bremen. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que esta red social se convirtió en algo muy polarizado y uno dice, y es lleno de verdad, mucha gente discursos de dice, odio. exacto, o sea, ya Twitter, que alguien escriba algo no significa que sea verdad. Lo puedes utilizar para guiarte, para de pronto para, oh, de acá hay algo que se puede investigar, pero no significa que sí o sí las redes sociales son alguna una forma verídica. Sí, absolutamente. Hay que mirar eso de las redes sociales. También uno se tiene que adaptar, entender que el mundo, cómo se va moviendo el periodismo, lo que tú decías del periodismo digital, cómo se van moviendo las diferentes redes sociales. Ya, por ejemplo, casi no se utiliza Facebook, ahora se utiliza más Instagram, ahora se está migrando hacia TikTok. Cómo entregar un contenido, todo lo que hemos venido hablando desde el comienzo. Cómo hacer un formato para poder presentarlo también en TikTok, en las diferentes redes sociales. No sé si Twitch todavía siga estando fuerte. Creo que ya van migrando hacia otras redes aparte de Hacia Twitch, Kik, creo que se llama. hacia Kick. Entonces mira cómo se van moviendo y lo de pues las diferentes redes sociales, lo de Twitch y todo, fue hace 2 años. O sea, no fue hace mucho, o hace 3 años, 4 años, cuando tuvo su boom. Entonces, ir mirando cómo adaptarse, pero no cambiar la esencia. Adaptarte en la forma para entregar la información, migrar y entender que el periodismo digital está marcando la parada, pero sin perder la esencia. Cómo poder combinar ambas cosas. Y ahorita que estamos hablando de ese tema de las redes sociales, algo moderno, la inteligencia artificial, cuando empezó a llegar, ¿qué pasó? No, los periodistas van a perder su trabajo. Ya ellos van a crear sus propias noticias. Empezaron a salir que creo que fue la BBC o algún medio de Inglaterra que dijo, The Sun creo que fue, puso una noticia de ellos, un periodista, y luego puso a la inteligencia artificial a hacer una de ellas. Y le preguntaban a las personas, bueno, ¿usted cuál cree que fue creada por la persona? Y muchas veces decían, no encuentro diferencia. Entonces los periodistas empezaron a decir, ok, ya se nos acabó el trabajo, ya para qué estudiamos periodismo si ya llegó la inteligencia artificial. Entonces es como un aspecto que ahorita sí asusta a muchos, pero uno dice, nosotros tenemos algo que la tecnología no tiene, la parte humana. A veces escribir una noticia así de seco es malo, porque puedes tocar ciertas fibras. En el caso, no sé, de una investigación de la muerte de alguien, no puedes escribirlo tal cual como asesinaron a la persona. Tienes que tener cierta sensibilidad, decir, no sé, la secuestraron y pasó algo y ya. Pero la inteligencia artificial te busca la noticia y te dice, no, le cortaron la cabeza, los pies y demás. Entonces queda como un poco diferente. Entonces, es un tema que ahorita preocupa mucho a los periodistas. Sí, lo que hablábamos, esa parte, esos diferentes ángulos seguramente no los encuentre, o puede que muchos de ellos los encuentre la inteligencia artificial, pero jamás va a encontrar me gusta la palabra, esa parte humana, ese lado humano, eso que permite ir a hacer la reportería, esa sensación que tienes al momento de ir a un coliseo, al momento de hacer una entrevista, al momento de entrar a una cancha, esa parte sensitiva no la tiene la inteligencia artificial, puede que la emule, pero nunca el emular algo va a ser igual a cuando tú lo vives. Y ahí también viene una palabra que es muy importante, ya la había tocado anteriormente, y es la pasión por esto. Creo que para responderle a la inteligencia artificial hay que tener pasión por esto, amar.
o a un deportista o a un deporte o a la profesión. Y ese amor puede ser la respuesta a la inteligencia artificial. Ojo, no lo estoy romantizando, no voy a vivir de amor solamente. Hay que complementarlo con un trabajo periodístico, hay que complementarlo con creatividad, con propuestas, con mirar cómo darle la vuelta al asunto, darle la vuelta al cuento. Pero esa pasión tiene que derivar en esa acción, porque no vamos a romantizar que solamente de amor y de pasión pues vamos a vivir en este medio. Y más ahora que hay inteligencia artificial, que hay grandes conglomerados, que hay periodismo digital, que es difícil acceder a un puesto en un medio de comunicación. Así que esa sería mi respuesta al respecto. Es que me acuerdo cuando salieron allá en China presentadores con inteligencia artificial. Y uno dice, ok, los crearon, pero acá cuando, no sé, bueno, yo veo Caracol o en las mañanas, lo vemos acá con mi familia. Y uno ve cuando ellos a veces se ríen y hacen burlas o charlas con porras, con o sea, ese tema de conectar, de ser un poco relajado, da la sensación de que es un o sea, es chévere ver a los periodistas, a los presentadores, pero cuando es solo serio ponen a un robot, por decirlo así, a presentar noticias, uno dice, pues bueno, me la presentó, pero pues no la siento. Mientras lo que tú dices, pasión, o sea, uno está escribiendo una noticia que ojalá hubiera ganado Colombia. Y pues, no, ganó la Sele, sí, pero si lo pone a una inteligencia artificial, pone, ganó Colombia 3-1, remontó y ya, pero nunca dice, y la selección y el estadio se sentía una pasión y la gente gritaba, sí, se nota la diferencia y esa diferencia, esa pequeña diferencia en la reacción puede hacer que la persona se interese o no. Sí, absolutamente, absolutamente. Es un conglomerado o una acumulación de todo lo que hemos venido hablando, de respuestas a todo, de la parte profesional, de la parte odontológica, de la parte de acomodarte a lo que estamos viviendo. Creo que todo va sumándose en respuesta a lo que tú comentaste ahorita en la última intervención. Es, es un cúmulo de todo, es un cúmulo de absolutamente todo. Bueno, Teo, ya para no quitarle más tiempo, porque entiendo que obviamente está trabajando en ESPN, obviamente, como ya he dicho, ha tenido bastante trabajo y se viene mucho más trabajo. De hecho, yo quiero preguntarle ya finalmente qué se viene para Teo, tanto a nivel profesional en ESPN, o sea, qué trabajo se viene ahorita, como qué proyectos vienen en la parte de estudio, creo que tengo entendido que está pues, estudiando todavía, qué se viene en cuanto a usted, en cuanto a proyectos. Bueno, en la parte profesional ha sido un semestre de muchos cambios. Solamente estaba haciendo reportería y ahora estoy en algunos programas como ESPN F360 y ESPN Balón Dividido. En ESPN también en Balón Dividido. Es cambiar de la información de SportsCenter, donde todavía sigo siendo reportero o periodista para Millonarios y para Selección Colombia. Entonces ha sido un cambio enorme, ha sido un reto gigante empezar a dar opinión, empezar a solidificar esa parte. Así que estamos en ese proceso de combinar la reportería con combinar el rol de panelista en los dos programas. Ha sido maravilloso. Ha sido bastante trabajo porque toca correr del estadio al canal, del canal al estadio y hermoso. Y en el lado académico estamos entrando en el último semestre, en el semestre de trabajo de grado o tesis, ya creo que en maestría se puede decir tesis. En la maestría en historia voy a hacer un trabajo sobre el papel, cómo se configuró el papel del periodismo deportivo en la relación entre narcotráfico y fútbol colombiano en las décadas de 1980 y 1990. Es empezar a mirar cómo se dio esa configuración desde el lado del periodismo deportivo, así que ese será el proyecto para el 2025 y Dios mediante a final de año estar recibiendo el diploma, pero más que eso intentar hacer un buen trabajo al respecto. Bueno, Teo, yo creo que apenas se gradúe, charlamos para que acá vengamos porque es un tema interesante y que eso va a ser 1 hora y 2 horas si se quiere. Entonces, cuando hablemos de, Y o ya sea, con cuando se mucho más gradúe y tiempo, demás, ya con mucho más sí. tiempo porque ya no tendré esa responsabilidad académica. Esperemos cómo estaremos en ESPN y no, muchas gracias Jason por la invitación. Lo importante también es eso, echar un rato carretica sobre lo que amamos, pero también que queden reflexiones. No todo en la vida tiene que ser profundo, filosófico, pero sí que quede algo, que así sea una persona de las que nos escuchó, le quede algo de esta conversación y que bueno, ojalá nos encontremos en el camino, Jason. Claro que sí, Teo, lo que le está diciendo, o sea, ojalá cuando se termine, acá hablamos del narcoperiodismo, del narcotráfico y el periodismo deportivo y demás, porque es un tema interesante y que mucha gente no sabe muchas cosas. Yo sé que hay muchas cosas ocultas y no se sabe, y quién más sino alguien que ha estudiado mucho para eso. Entonces, Teo, yo le agradezco a usted por aceptar la invitación.
porque pues lamentablemente, ahí sí, acá tengo que decirlo, hay muchas personas que llegan a altos rangos y uno les pide una pequeña ayuda y no. Usted sabe cómo son las personas, pero de verdad le agradezco mucho a usted porque pues me aceptó la invitación y demás y fue una charla amena, la verdad, y pues Dios quiera que más adelante nos podamos ver. Un abrazo gigante para todos y obviamente para Jason. Chao, chao.